Para mí es un gozo y un privilegio poder seguir con con nuestro siguiente pasaje que encontramos en 1 de Pedro capítulo 2 a partir del versículo 1. Pedro está escribiendo a iglesias en Asia Menor que están pasando por una serie de problemas, persecuciones. No son problemas menores, sino realmente está en peligro su vida por causa de la fe. Entonces, esto le hace escribir esa carta, y en esa carta Pedro no solamente da consuelo y ánimo a los creyentes, sino también habla de algunos de los fundamentos de la vida cristiana. La vida cristiana, para que todo funcione bien, entre comillas, tiene que tomar en cuenta una serie de realidades en nuestra relación con el Señor. De eso Pedro está hablando hoy. Todos conocemos el problema cuando, por ejemplo, compras un nuevo ordenador y al inicio, con tanta ilusión, pues empiezas a trabajar y, sin embargo, el resultado no es el deseado. ¿Y por qué no es así? Porque no has tomado en cuenta ciertos requisitos, ciertos conocimientos. Tienes que emplear tiempo para familiarizarte con el ordenador. Lo mismo ocurre con otras cosas, pero no solamente con cosas técnicas. Una de las tragedias más extendidas hoy en día no son problemas técnicos, sino los problemas que tenemos en nuestros propios matrimonios. Pues al inicio todo parece tan bonito porque has conseguido a tu príncipe azul o a tu princesa, pero luego a lo largo de los meses y los años nos damos cuenta que obviamente no todo es ahora lo que reluce. Y sin embargo hay mucha gente que luego no es capaz de adaptarse a la situación y de remediarla simplemente porque le falta el tiempo para trabajar en su relación con la pareja. Bueno, con estos dos ejemplos al inicio, ya tenemos una introducción suficiente para lo que tenemos ahora. La vida ahora, el tema hoy no es el matrimonio ni son los ordenadores, sino es nuestra salud espiritual. Vivir una vida cristiana de tal manera que el Señor se complace de lo que estamos haciendo. De esto va el pasaje que tenemos hoy. Quiere decir, una de las prioridades de la vida de un creyente debería ser poner estabilidad a su vida espiritual. Y de esto va el texto que nos hemos propuesto para hoy. Es segunda de Pedro, capítulo 2, y son los versículos 1 al 8. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra
siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a orar a nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por tu palabra que ilumina nuestra vida. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes en el entendimiento de esa palabra. Una vez más, en tu presencia pedimos perdón por nuestros pecados, porque obviamente tantas veces en nuestra propia vida no tomamos en cuenta lo que nos has revelado en tu palabra. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Y donde hemos fallado y fallamos mucho, te pedimos perdón por nuestras transgresiones. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Pues tenemos por delante en ese capítulo 2 un precioso pasaje que estoy seguro si lo tomásemos en cuenta, nos podríamos ahorrar muchos problemas en nuestra vida cristiana. Pedro realmente habla de cosas esenciales. Y empieza ese pasaje con un pues, que significa algo como consecuencia de todo lo que hemos visto anteriormente. Quiere decir, anteriormente hemos hablado, y Pedro ha expuesto nuestra herencia en los cielos, ha expuesto la belleza del Evangelio. Esto lo que el Señor nos guarda en la eternidad y que será nuestro en cuanto partamos de este mundo. Pues la consecuencia de todo esto, la consecuencia de nuestro peregrinaje, de estar en camino, es la separación del mal. Aquí dice, desechando pues, o podríamos traducir como consecuencia, vamos a desechar toda malicia. Y bueno, ahora viene una lista que vamos a mirar. Esa palabra desechar es lo que hacemos con un vestido que ya no nos sirve porque se ha desgastado o porque se ha roto, está feo, fuera de moda. Entonces lo tiramos y muchas veces para que no suframos de una conciencia del todo mal, lo donamos para alguna recogida de ropa de segunda mano. Pero el hecho es que ya no nos sirve, por lo tanto nos separamos de ello. Esto es lo que significa esta palabra. ¿De qué tenemos que deshacernos como creyentes? Pues lo primero que sale aquí es la malicia. Quiere decir la voluntad de hacer algo que no está bien, de hacer daño a otros, de hacer lo que no mejora la situación de otra persona. Bueno, si alguien piensa que esto no tiene cabida en la vida cristiana, pues se equivoca. También los cristianos somos muy dados a hacer cosas o querer hacer cosas que no están bien. Esa malicia de querer hacer lo que Dios ha prohibido, pues muchas veces es algo que no necesariamente lo hacemos de forma consciente, pero lo estamos haciendo igual. Esa malicia, olvídatelo. Todo lo que tiene la intención de dañar la vida de las personas alrededor tuyo, olvídalo. Esto no es estilo de la vida cristiana y por lo tanto no tiene cabida. Lo segundo que tenemos aquí es el engaño, todo tipo de engaño. Esto es querer manipular a otros, a otra persona, para nuestros fines, de conseguir algo de los demás con medios fraudulentos. Sí, esto puede tener un elemento material. Esto es algo que en el mundo se conoce muy bien, ese tipo de engaños. El engaño en la vida cristiana es más refinada, y ya lo he dicho, se llama manipulación, que al fin y al cabo es un tipo de engaño que puede llevar un vestido bastante espiritual. Una vez más, el creyente no tiene por qué engañar.
no tiene que jactarse con algo que no tiene. Y estos sean títulos, sean experiencias o sean otras cosas. Tú puedes ser tú, no hace falta engañar a los demás, porque al Señor de todos modos no le vas a engañar. Lo tercero que no tiene vida en la vida, no tiene cabida en la vida de un creyente es la hipocresía. Quiere decir que son actos insinceros para causar un impacto en los demás. Bueno, todos hemos conocido lo que es la hipocresía o porque otros se han comportado de forma hipócrita en nuestra vida o porque nosotros mismos éramos los protagonistas. Eso de exagerar, jactarse con nuestra relación con el Señor cuando en realidad apenas existe. Hipocresía, esa forma de meternos en la vida de los demás, dando consejos continuamente cuando en nuestra propia vida hay tantas cosas que no van bien. Hipocresía cuando pretendemos ser algo que no somos, cuando actuamos y ponemos las cosas de tal manera que no tienen relación con la verdad. Una vez más, la hipocresía en la vida del creyente no tiene cabida. No vas a engañar al Señor porque lo intentes, por lo tanto, con los demás. La envidia. Una vez más, esa envidia puede tener un elemento muy conocido, el querer tener bienes materiales que otros tienen. Por ejemplo, dinero o, por ejemplo, otra cosa. Pero también tiene su variante más espiritualizada, el desear, por ejemplo, los dones que otro tiene, desear el ministerio que otro tiene, la popularidad que tal vez cierto siervo o cierta sierva del Señor goza en la vida de otros, pues la quieres tener tú. Podemos tener envidia de la personalidad de otros y hay una lista infinita. Una vez más, el creyente no tiene por qué tener envidia. ¿Y por qué no lo tiene que tener? Porque es heredero de todas las cosas. En mi exposición de la carta a los Romanos puse en el capítulo 8 que somos los herederos del universo, nada menos. Dios nos dará todo y por lo tanto, ¿por qué vamos a mirar con envidia a lo que otros tienen? El Señor está preparándonos un hogar precioso en el mundo eterno. Relájate y deja que los demás tengan lo que tengan. Tú conténtate con lo tuyo. Y luego, lo siguiente en la vista son todas detracciones. Esto es para escribir un libro, es hacer comentarios negativos sobre otros, hablar mal de otra persona. Yo no digo que a veces es necesario criticar cosas, pero no deberíamos criticar en primer lugar la gente como tal, sino si es necesario sus acciones. No vamos a llegar al punto de intentar hablar mal de otra persona por hablar mal, detrás de sus espaldas, porque es algo que va a destruir tu propia vida. Hay pocas cosas tan destructivas en la vida de un creyente que ese negativismo, eso de buscar siempre los fallos del otro. Por lo tanto, cuando hablas de otros, habla bien de ellos. Y no mientes haciéndolo, sino habla bien de corazón, porque en cada persona hay algo que se puede destacar y que puedes usarlo. Sin embargo, lo que el apóstol Pedro dice aquí y todas las detracciones, eso no debe de tener cabida en tu vida. Todo esto, lo que hemos visto hasta el momento, es una violación del mandamiento del amor, del cual Pedro ha hablado en el capítulo 1, versículo 22. No tiene lugar
en la iglesia no debe de tener lugar en la vida de un creyente. Por lo tanto, todas esas cosas que acaba de mencionar, tíralo como un trapo sucio. Y esto es el primer paso hacia una vida cristiana satisfactoria. No te cargues con cosas que no son necesarias en tu vida. Haz limpieza de casa. Si has notado que estás luchando con algo en esta lista que acaba de mencionar, pues díselo al Señor. No hagas un gran espectáculo. Vete al Señor, pídele perdón y quítalo de tu vida. Deséchalo, como dice el texto. Ahora, si esto no debemos de hacerlo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, aquí dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, esto ya es algo que tenemos que hacer. La nueva vida requiere una alimentación coherente y especial. Nacimos de nuevo y ese nuevo nacimiento necesita en nuestras propias vidas una alimentación adecuada. Muchos de nosotros hemos tenido hijos y cuando eran pequeños, una de las cosas que aprendes enseguida es que tienes que darle comida adecuada. No vas a poner a un recién nacido un cocido madrileño, un chuletón de 3,5 kilos. Los recién nacidos necesitan leche y además leche especializada, porque no cualquier leche les sirve. A veces me quedo con la boca abierta cuando alguien me confiesa sus problemas, que tiene un bache espiritual, que le pasa esto y le pasa otro, y que no avanza con su relación con el Señor. Normalmente en una situación así, mi primera pregunta diagnóstica es, ¿y lees la Biblia? Muchas veces la respuesta es algo como, no, últimamente he sido bastante dejado con esto, no me da la gana, no me llena, no puedo, no tengo tiempo. La lista de excusas es larga. Ahora, vamos a ver, si tú tienes un trabajo y descuidas tu alimentación, el momento llega cuando en tu trabajo vas a fallar porque no te alimentas bien. Es como si alguien se queja de vértigos, dolores de estómago, pérdidas de fuerza, y va al médico, le pregunta, ¿qué tal su dieta? ¿Usted come bien? Ah, no, no me da la gana. No puedo, no me dejan, no tengo tiempo. Bueno, esto es casi ridículo, pero entonces, ¿qué esperas? Si no cuidas tu alimentación, ¿cómo vas a crecer? Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que tenemos que desear la leche espiritual. Y esto es la palabra de Dios. La palabra es la única dieta que te hace falta espiritualmente. Y ahí está la pregunta, ¿la deseas de verdad? ¿Tienes un anhelo de escuchar lo que Dios tiene que decirte? La palabra de Dios, de eso estamos hablando. Hay muchos libros acerca de esa palabra de Dios, pero ninguna literatura es como la palabra de Dios. Léela, es tu responsabilidad. La leche espiritual, bueno, realmente en el texto original la palabra espiritual no sale, es la palabra que nosotros traducimos o podemos traducir como lógico. ¿Por qué? Bueno, porque es lógico que un bebé no come una chuleta, como dije antes, de 2,5 kilos de peso. Es lógico que un creyente no crece si no se alimenta con el único alimento lógico y adecuado,
Y esto es la palabra de Dios. Es la palabra que nos viene del cielo. Es un alimento que no es de este mundo y te va a nutrir espiritualmente. No lo olvides. Por lo tanto, tenemos que desarrollar un apetito para la palabra de Dios. Es algo que deberíamos desear, estar a los pies del Señor para escuchar lo que nos tiene que decir. Aquí no hablo del inicio solamente. No solamente en los primeros meses y años. El desear la leche espiritual debería ser una actitud constante y continua en la vida de un creyente. Un creyente que no tiene el deseo de leer la palabra de Dios sufre de una grave enfermedad espiritual. Y así lo quiero dejar de forma muy clara, inequívoca. Necesitas la palabra de Dios. Si la palabra de Dios en tu vida no tiene el lugar que le corresponde, busca ayuda, porque algo falla en tu vida. Y además aquí dice, esa leche espiritual no adulterada, porque, bueno, en España se sabe que hay vino adulterado, que normalmente no es un vino muy bueno. Esto antiguamente se llamaba un garrafón. Hay muchas formas de producirlo, pero normalmente el resultado es el mismo. La gente que lo bebe se da cuenta que esto no es vino. Lo mismo en algún momento se ha hecho con la leche. En la leche puedes meter un poco de agua que te va a dar más plata, pero se nota obviamente en la calidad. Además, si añades otras cosas, esto hasta puede ser un peligro para la salud. Por lo tanto, la leche espiritual no adulterada, ¿cómo hay que imaginarse esto? Pues hay que imaginarse esto de tal manera que hay mucha gente que te vende alimento espiritual y te vende alimento en estado putrefacto, en estado deteriorado. Sí, lo llaman evangelio, lo llaman de muchas maneras, pero realmente es un evangelio adulterado, equivocado y que te hace daño. Por lo tanto, es tu responsabilidad de comer espiritualmente hablando con responsabilidad. Tienes que saber que la persona que te enseña, que la persona que te predica, como yo hago esto de momento aquí, es una persona que realmente merece tu confianza y no seas crédulo. Tienes que ser muy crítico a la hora de escoger la gente que te enseña. La cuestión es realmente quién recibe la gloria, quién recibe la honra. ¿Es el predicador de turno o es Cristo? Y si te alimentas de una forma equivocada o si no te alimentas, pues el daño es muy grande. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina, con la calidad y no comer cosas que es más bien comparable con una comida barata sin valor nutritivo. ¿Y por qué no? Bueno, porque solo de esa manera crecemos de una forma sana. Solo así habrá fuerzas para resistir y para vivir la vida cristiana. Es lo que pone aquí, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, no dice Pedro, crezcáis para tener la salvación, sino que vuestra vida se está preparando para esa salvación que algún día vamos a tenerlo, no al 100%, porque ya lo tenemos, pero de una forma palpable en la redención final. Esto es muy importante, porque además dice aquí y se añade en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esto es una forma de decir
ya que esto ha llegado a vuestra vida. Ya, si esto es lo que ha pasado en vuestra vida, que habéis gustado la benignidad, y otra vez aquí tenemos una palabra que tiene que ver con la comida. Si sabes que algo tiene buen gusto, que sabe bien y que además es sano, pues entonces tienes que seguir comiéndolo porque es bueno para ti. Ahora, ¿quién nos puede ayudar en esto? Bueno, si tú quieres saber algo de alimentación sana, pues hay grupos en internet, hay grupos presenciales, hay de todo. No soy experto en el tema, pero sé que hay bastante en este sentido. Ahora, si tú quieres crecer espiritualmente en tu vida, pues entonces hay un grupo que está especializado en esto y se llama iglesia. Y de esto Pedro habla en los siguientes versículos. Entonces, él nos ha hablado de la importancia de separarte del mal, de hacer cosas, quitarlos de tu vida. Nos ha hablado de la palabra de Dios, que es la leche espiritual, y ahora viene una tercera cosa, que es la iglesia. Tenemos que acercarnos a Él y esto lo hacemos también acercándonos a otros hermanos en la fe. Ahora, ¿dónde encontramos a Cristo? Encontramos a Cristo en el templo que Él construye, y esto es su iglesia. Y sin embargo, hay mucha gente que repite y una y otra vez esa mantra, la iglesia no me hace falta, la iglesia, porque yo puedo creer en Dios sin iglesia. Sí, es posible, se puede, pero normalmente sin iglesia, sin personas que te animen, que estén contigo, que te apoyan, que te corrigen a veces, la vida cristiana se te hace muy cuesta arriba. Importante de la iglesia y de la comunión con Cristo es que se hace, que esto sea una realidad. Y esto no solamente se hace de forma virtual, sino se hace de forma física y concreta. Nosotros no somos creyentes, en primer lugar, que vivimos nuestra propia vida, sino el Señor nos ha hecho para que vivamos una vida en comunidad. Y Pedro habla de esto ahora. Él habla de las piedras porque lo representan. De hecho, alguien que se llama Pedro, pues lo que tenemos aquí es una piedralogía. Su nombre ya tiene que ver con esto. Hay varias características, bueno, 5 para ser exacto, de Cristo, representadas en 5 tipos de piedras. Jesucristo mismo ha usado muchas imágenes y muchas tenían que ver con la construcción, porque un carpintero en aquel entonces trabajaba no tanto con madera, sino en la construcción. Es la razón por qué Jesucristo hablaba tanto de cosas de la construcción, de fundamentos, de piedras, de hacer presupuestos, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero, lo que él nos enseña en cuanto a las piedras es que esas piedras son vivas. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, esto nos habla de vida. Jesucristo es la vida y su iglesia es un edificio, pero un edificio vivo. ¿De qué casa se habla aquí? Pues se habla de un templo, de un templo. Porque el templo es el lugar donde mora Dios y donde Él mora de una forma especial. Hemos visto en el Antiguo Testamento cómo Dios hizo su morado en el tabernáculo, luego en el templo, y ahora
hace su morada a través del Espíritu Santo en el templo que es la iglesia y los creyentes. Eso da una importancia muy grande a la iglesia. No hay que olvidarlo. Y quiero citar en ese contexto lo que Pablo dice en 2 de Corintios, cuando dice en el capítulo 6, versículo 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vosotros sois el templo de Dios. Algo más bonito no se puede decir de una iglesia. O por ejemplo, podríamos leer también estos versículos tan famosos de Efesios capítulo 2, el versículo 19 al 22, cuando dice, Efesios capítulo 2, 19 al 21, perdón. Segundo, aquí estamos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Formamos parte de este edificio. Y esto significa que nuestra vida, también la vida de una iglesia, tiene que reflejar esto. Ahora, somos sacerdotes en este templo. Por eso cada uno de nosotros es un sacerdote. Por lo tanto, dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Quiere decir que nosotros tenemos en cualquier momento acceso a este santuario, acceso a Dios. En cualquier momento tú puedes celebrar un culto en honor a tu Dios. Es tu privilegio. En tus tribulaciones que tienes tal vez en ese mismo momento, que sepas una cosa, que hay un oasis de paz y tranquilidad. El Espíritu Santo mora en tu vida. Te ha convertido en sacerdote y tienes ese privilegio de estar en presencia de tu Señor en cualquier momento. Y no hay restricciones. ¿Qué es la tarea de un sacerdote? Es ofrecer sacrificios espirituales, según ese texto. Sacrificios es una respuesta de gratitud de una persona grata y redimida. ¿Y cuáles son esos sacrificios en el Nuevo Testamento? No son animales, no, nuestros sacrificios. Y voy a mencionar solamente algunos que se mencionan en el Nuevo Testamento. Es la adoración, es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Es nuestra vida que queremos poner como sacrificio vivo, como Pablo dice en Romanos 12. Y la base de todo esto es el sacrificio de Cristo. Esto es la base. Tienes esta vida en abundancia porque Él te lo ofrece. Y la pregunta es que si realmente es Cristo el que es la fuente de tu vida. Si no es así, pues acércate a Él. Bueno, esto es la primera piedra que hemos visto. La piedra viva, que es Cristo, y las piedras vivas, que son los creyentes que tienes alrededor tuyo. Luego leemos en el versículo 6, otro tipo de piedra es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo es una piedra que es fundamental porque da estabilidad a una casa. La piedra del ángulo está donde dos paredes se juntan. Está fundada además sobre
el fundamento. Y este fundamento, como acabamos de escuchar, es la doctrina de los apóstoles y el profeta. Y esto quiere decir que es Cristo quien da estabilidad en nuestra vida. Por eso tenemos que acercarnos a Él. Es tiempo de hacerlo. Luego hay un tercer tipo de piedra que son piedras preciosas. En el versículo 7 lo tenemos. Esto habla de valor. Ya, vamos a repasar. Lo primero son vivas. Estamos hablando de un edificio vivo, no de una organización, sino de un organismo. En segundo lugar, hablamos de estabilidad. La iglesia te da estabilidad, los demás creyentes te dan estabilidad, formas parte de un edificio bien estable. Y luego, la piedra preciosa habla de valor. Habla de la historia de la perla del gran precio. ¿Cuánto valen estas verdades para ti? La verdad del Evangelio. Si Dios te quitara tu trabajo, tu reputación, tus posesiones, tus seres queridos que te rodean, tu salud, ¿estarías en medio de ese torbellino tranquilo y contento? Contento no por lo que ha pasado, sino contento porque hay una cosa que nadie te puede quitar y esto es Cristo, la piedra preciosa. ¿Realmente es Cristo lo más precioso en tu vida? Si no, acércate a Él. Busca esa perla de gran precio. Luego hay otra piedra que es la piedra desechada, que es la siguiente que se menciona en el versículo 7, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Habla de persecución. Si a Cristo le han perseguido y desechado, lo mismo pasará con nosotros, los creyentes. Esto forma parte del paquete. Y es la pregunta si estamos dispuestos a llevar su vituperio, como dice Hebreos 13:3. ¿Estamos dispuestos a sufrir con él? Los albañiles hace 2000 años se equivocaron al desechar la piedra llamada Cristo. Y también se equivocan hasta nuestros días. Los grandes, los sabios, los autoproclamados profetas de la razón, los religiosos portadores de imágenes sin vida, los orgullosos agnósticos, todos ellos tienen una cosa en común: han desechado a la piedra más importante. Y luego hay una última piedra en esa piedrología que vamos a conocer en el versículo 8. Es una piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es una piedra de escándalo. Nuestro mensaje sigue siendo un escándalo, sigue causando un escándalo para mucha gente. Cada vez que se proclama el Evangelio, causa un escándalo, no entre todo el mundo, pero entre algunos. Pablo lo expresa de esa manera porque el Evangelio para los unos es olor de vida, pero para muchos es olor a muerte. Predicar el Evangelio es dar un mensaje de doble fila. Predicas tanto la vida como predicas la muerte, y esto causa escándalo. No esperes otra cosa. Por eso fueron perseguidos los profetas del antiguo pacto desde Abel hasta Juan el Bautista. Por eso clavaron a Jesucristo en la cruz. Por eso fueron perseguidos los apóstoles y murieron como mártires todos, salvo Juan. Y él fue desterrado a una isla, condenado a trabajos forzosos, la isla de Patmos. Y por esto persiguieron y persiguen los cristianos los últimos 2000 años de historia. La piedra de tropiezo, la roca que hace caer, y esto es la otra cosa.
el imperio contraataca. Son ellos que desechan, pero luego esa piedra que causa tropiezo, dice aquí, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Les causa molestia escuchar el evangelio. Y el resultado de todo esto es que aquel que se mete con el pueblo de Dios sufrirá las consecuencias. En su sabiduría el mundo rechaza a Cristo y muchos creyentes se dejan amedrentar y les meten miedo en los huesos, intentan pasar de perfil bajo y es una gran equivocación. Porque al seguir a Cristo proclamamos un mensaje que finalmente prevalecerá. Este mundo, con sus sabios, con su gente que parece tan inteligente, sin Cristo al final se va a perder. Y aquí dice, a lo cual fueron también destinados. Quiere decir, es exactamente la misma doctrina que Pablo ha expuesto en Romanos capítulo 9. Hay vasos para honra y vasos para deshonra. Y esto es cada vez cuando tú proclamas y predicas el evangelio, se hace esta división. De esto tienes que ser muy consciente. Así que, queridos, este pasaje es de sumo ánimo para el creyente. Creciendo juntos será una realidad cuando desechamos las obras de las tinieblas, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y entonces estamos en comunión con la iglesia de nuestro Señor. Esto, en una frase, es el resumen de este mensaje. Por lo tanto, vivir una vida santa con la palabra de Dios y sin la iglesia es puro individualismo. Vivir una vida santa, tener iglesia, pero no la palabra de Dios, es sectarismo y falsa doctrina. Pero vivir una vida santa, tener una iglesia y tener la palabra de Dios, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Así que les animo en este sentido a seguir adelante y a ser fiel al Señor y a confiar en este evangelio inquebrantable que proclamamos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día. Gracias te damos, Señor, por esta palabra preciosa y te pedimos que tú bendigas el impacto de esa palabra en nosotros. Señor, muchos se han levantado en nuestros días que están ofreciendo leche adulterada y están causando muchos problemas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a aquellos que predican tu palabra. Ayúdanos a nosotros a ser sabios, a vivir nuestra vida cristiana tomando en cuenta esos principios, alimentándonos de esta leche no adulterada. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.